Besides Ishmael. Nosotros sabemos que según el Ari Kadosh escribe en Share Ruach HaKodesh, Simán 20, Rosh Aneviim Moshe Rabbeinu, Rosh Baale Ruach HaKodesh David Amelech. Traducción: el mayor de todos los profetas es Moisés, Moshe Rabbeinu, y el mayor de todos los dueños o los que llegaron al nivel más alto de inspiración divina es el rey David. Eso lo escuché en un shiur de Rabbi Meir Eliyahu. Todos los salmos son dichos por inspiración divina. Pero ¿qué quiere decir? Porque nosotros sabemos, la Gemara Masechet Megillah, la página 14, nos enseña que existieran 48 profetas, entre ellos 7 mujeres, Débora, Hulda, etc. Quiere decir que las mujeres pueden llegar al nivel más alto de perfección, de cualidad de carácter y de conexión con Hashem. Así que no es sorpresa, pero todo el Tanaj, todos los escritos vemos ahí en esa Gemara que fueron dichos por inspiración divina. ¿Por qué tenemos que resaltar y recalcar el hecho de que los salmos fueron escritos con inspiración divina? ¿Qué quiere decir eso? El Amay, ¿eso qué quiere decir? De la misma forma que existe un nivel entre la profecía de Moisés, quiere decir a nivel individuo, que él llegó, de la misma forma existe a nivel de individuo lo que él llegó con el rey David. Que sí es verdad, todo está escrito en Ruach HaKodesh. Incluso el Talmud está escrito en Ruach HaKodesh, inspiración divina. Incluso libros de esta generación, muchos de ellos pueden que estén escritos con inspiración divina. Quiere decir que tú estás leyendo un libro de esta generación, de un tzadik, de un justo, estás leyendo la palabra de Hashem. Hashem está utilizando a esa persona para enviarte un mensaje. Pero el punto y la idea es de que cuando nosotros escuchamos ese tipo de remarcaciones, tenemos que pensar hasta dónde el ser humano puede llegar y cuáles tienen que ser esos ejemplos a seguir de nosotros, y no los ejemplos que la sociedad y que el Satán te enseña que tienes que ser como. De todos los cantantes del mundo, no existe cantante más famoso ni mejor cantante que el rey David. El rey David sabía tocar todos los instrumentos. Con cada uno de ellos alababa al Creador. Y la prueba de eso, ¿qué cantante me puedes decir hace 200 años? Ninguno. Pero yo te puedo decir un cantante que desde hace más o menos 3000 años, todo el mundo canta con sus canciones. Y todo el mundo aprende, como está escrito en la Gemara Masechet Baba Batra o Baba Kama, página 93. David Maskil Bashimimo. Y el rey David era inteligente y el Creador estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que alajá como todo bejo al macom. Que la alajá es como dice el rey David en todo lugar. Eso puede ser otra interpretación de qué quiere decir que era el jefe o el mayor que obtuvo Ruach HaKodesh, Espíritu Divino. También está escrito en la Gemara Masechet Berajot, página 8, que desde la destrucción del templo, el Creador no tiene más nada que Arba Amot Shel Halajá, que 4 parámetros o 4 medidas de leyes, de estudio de leyes. Hay interpretaciones varias que quiere decir Halajá. Hay quien interpreta eso quiere decir los secretos de Torah, y hay quien interpreta eso quiere decir las leyes que salen de la interpretación del Tanaj, o del Talmud, o del Halajá Pesuká, como el Shulchan Aruch.
ahí el Creador reside, ahí el Creador se encuentra. ¿Dónde el Creador se encuentra? Donde hay estudio de Torah, donde hay esfuerzo en saber cómo comportarse, qué hacer. Y el rey David, lo que hacía que el rey David tuviese tantos niveles espirituales que nosotros no sabemos, hasta tal punto que él mató a su propia mala inclinación. Como está escrito en el Salmo 109, verso 22, Libi halal bekirebi, mi corazón murió dentro de mí. Y no es, como dicen en hebreo, no es stam, no es porque sí que el Creador amaba al rey David, sino porque el rey David constantemente estudiaba Torah, constantemente estaba alabando al Creador. Como está escrito en la Gemara Masechet Berajot, página 4, que el rey David automáticamente, que él dejó de ser perseguido por sus enemigos, porque no existe una de las personas que más sufrió en todo el Tanaj, es el rey David. Y de ahí vemos que uno de los, como dice Zohar Kadosh, uno de los requisitos para que tengas inspiración divina es sufrir, y dentro del sufrimiento amar al Creador, dentro del sufrimiento confiar en el Creador, dentro del sufrimiento revelar la presencia divina. Eso le trae a una persona una luz increíble. Existen muchas formas, como hemos mencionado antes, de generar elevación de energía espiritual. Espero que se me escuche. Una de esas formas que no hemos mencionado hasta ahora, que ya todo debe estar claro hasta este momento, que lo que genera elevación de energía divina a nuestra vida es la observancia de los preceptos, el estudio de la Torah, etc. Pero hay algo que también genera eso, esa Aliyat Man, que para los que no saben, tienen que escuchar shiurim pasados como el diluvio universal, ahí explicamos, etc. Y lo que estamos mencionando es que otra cosa que genera esa elevación de energía espiritual es el sufrimiento. Existen tantas alabanzas en la Gemara, en el Talmud, de cuán buenos son los sufrimientos. Aún así, Gemara Masechet Berajot, página 5, los sabios del Talmud, que eran una de las, en su época, y en todas las épocas a partir de ahí, eran la mayor expresión de perfección total y de temor de Hashem, que ningún ser humano puede llegar en estas generaciones. Hasta tal punto que existían rabinos como Abba Ben Hilkia, como Jonia Magen, que Gemara Masechet Tanit, página 20, que eran capaces de influenciar al Creador literalmente hasta tal punto de determinar si llueve o no. Como te escrito en Gemara Masechet Tanit, página 2, 4 llaves existen solamente en la mano del Creador. Una de ellas es la llave de la lluvia. El Creador es el único que puede hacer que llueva o no. Y en una ciudad, en un país como Israel, que es un país desértico, que depende toda su cosecha de las lluvias, no como otros países, porque si en Israel deja de llover, automáticamente se convierte esa tierra en un desierto, como ha sido durante miles y miles y miles y miles, no miles y miles y miles, pero durante miles de años durante el exilio, más o menos 2000 años hasta que se levantó de nuevo la tierra de Israel, Sion, que Hashem la proteja. Que obviamente que también pasaría en otras ciudades, pero ¿por qué es particular en Israel? Porque en Israel hay menos lluvia que en todos los países, por ejemplo, de América, que hay lluvia en abundancia, porque es una tierra inteligente, que si el pueblo de Israel sigue la Torah, los frutos empiezan a tener una bendición que no tiene nombre, una bendición por encima de todas las demás piezas de tierra en el mundo. Y eso es lo que quiere decir la tierra que emana leche y miel. De ahí lo que quiere decir de los frutos, que los frutos pueden llegar a crecer de una forma sobrehumana y sobrenatural. Uno de los rabinos que más he escuchado y que más me ha influenciado en mi vida, que Hashem lo bendiga y lo proteja, se llama Rabbi Yosef Mizrahi, Shlita.
sino el que más me ha influenciado. Es la persona que me hizo hacer teshuva. Con eso decimos todo. Y él dice que cuando él era joven, él recuerda que los frutos, él es israelí, él recuerda que los frutos en Israel sabían mejor, eran más dulces, eran más grandes. Y a medida que él fue creciendo ahora, digamos que no es anciano, pero ya empieza a tener el pelo blanco, que Hashem le dé larga vida y lo bendiga en todo. Él dice que ahora los frutos saben peor. Tienen menos dulce, tienen menos tamaño. ¿Por qué? Lastimosamente, como dicen en hebreo, ba'avonotenu arabim, por nuestros muchos pecados. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cambiar la balanza? ¿Qué es lo que nos puede proteger? ¿Qué es lo que nos puede dar una conexión con Hashem? Porque una persona no tiene ni idea del poder que tiene la Torah. No existe poder como el de la Torah. Todos los tzadikim de la historia, véase el rey David, véase Moshe Rabbeinu el mismo, lo que los hacía justos, es el nivel de apego que tenían en el conocimiento de la Torah y la revelación que ellos generaban del conocimiento de la Torah. Por eso la Torah es la misma letra que Koach Rabé. ¿Qué quiere decir Koach Rabé? Un poder o rebajar. Mucho poder. Si la gente viese qué es el poder de la Torah, la gente no supiese. Tú agarras todo el poder de la humanidad, de toda la historia, de personas que eran como Shimshon y Gibor. Sí, digamos que todos los seres humanos eran como Shimshon y Gibor, que era capaz de agarrar a un cúmulo de animales y atarlos como si fuesen un cordón, un cúmulo de zorros, atarlos por la cola y prenderlos en fuego. El zorro es uno de los animales que tiene la cola más grande y él los amarra como si fuese un cordón. Varios de ellos, estamos hablando, puede matar a miles de soldados con una mandíbula de un burro. La historia de Aquiles, que podía matar miles de soldados, que podía recibir heridas mortales y continuar. No es nada. Todas las bombas atómicas que nosotros tenemos hoy, todas las bombas nucleares, bombas químicas, no es nada comparado con el poder de la Torah. Todo el universo se creó por ese poder. Todo el mundo se mantiene por ese poder. ¿Qué Maramá Nedarim, página 32? Dice: Imlo beriti yomam balayla hukot shamaim varetz lo samti. Si no fuese por mi pacto día y noche, las reglas del cielo y la tierra se romperían, no las pondría. Eso es un verso en Jeremías, creo que es capítulo 33, algo así. No recuerdo. Explica la Gemara Kedoshá. ¿Qué quiere decir eso? Dice Akadosh Baruj Hu, dice el santo bendito sea, en el momento en el cual se deje el estudio de Torah, la gente deje de estudiar Torah, se acabó el mundo. El mundo sería destruido automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que la construcción del mundo, para mejor, la construcción de toda esta existencia se mantiene por todas las personas que me estén escuchando ahorita mismo, porque estamos estudiando Torah. Se mantiene por todas las personas que se sientan en las casas de estudio y abren y se sientan a estudiar Torah. Porque esa es la electricidad del universo. Si no, el universo se apaga, la gravedad termina, el mundo termina, el sol deja de brillar, por lo tanto nos morimos automáticamente. Entonces, si eso genera el estudio de Torah, ¿cuánto poder tiene esparcir la Torah? ¿Cuánto poder tiene expandir la Torah? ¿Qué quiere decir expandir la Torah? Cuando empiezas a explicar cosas dentro de ella. Y eso es lo que hacía el rey David. Y eso es lo que le daba el mérito de que
sea amado del Creador, que tenga una inspiración divina dentro de él constantemente, de que él agarró todos los salmos, esconden secretos increíbles, que son expansión, y muchos de ellos son versos claros, que uno ve cómo el rey David se inspiró de la Torah y de sus versos, de sus historias, para componer esas canciones. No existe persona que te haga una canción, por lo menos no en el mundo secular, y que al mismo tiempo escondas tantos secretos y tanto conocimiento y tantos nombres de Dios como el rey David. Entonces existe un salmo que es el salmo de la protección, uno de los salmos más famosos. Yo no sé si me dé tiempo de explicar todo este salmo, y que este salmo, la expansión sobre él, nuestras explicaciones sobre él, sean para la protección de todas las personas que me estén escuchando, y todo el pueblo de Israel, sea para la bendición del pueblo de Israel, sea para la redención del pueblo de Israel, y que acaben todos los sufrimientos de todas las personas que me estén escuchando y del pueblo de Israel. Dice: Yoshe Beseter Elión Betzel Shaddai Itlonan. El que reside en lo secreto, en lo oculto, el elevado o supremo, en la sombra de Shaddai, del nombre de Hashem. Uno de los nombres de Hashem es Shaddai, como está escrito en Bereshit capítulo 17. Ani el Shaddai, yo soy, dice Hashem, el Shaddai. ¿Qué quiere decir? Como dice la Gemara Masej Hagigah, Misha Amar Leolamo Dai, el que le dijo a su mundo basta. El mundo se empezó a expandir. El Creador en algún punto dado le dijo ya, hasta aquí. Las olas, el Creador le dice hasta aquí paras. A partir de ahí ya no puedes seguir. Esa es la explicación de ese nombre. Va a dormir. Entonces la explicación es la siguiente: Yoshe Beseter, el que se mantiene en lo oculto. Quiere decir el estudio de lo oculto, el estudio de los secretos de Torah. Eso es lo que te da a ti la elevación. Elión. Betzel Shaddai Lonan, en la sombra del Altísimo de Hashem, va a dormir. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona viene al mundo, en el momento en el cual sus padres tienen relaciones, el alma ya está ahí presentándose. Y en base a la purificación que hicieron los padres antes de tener relaciones, va a venir un alma. Y esa alma se viste en un cobertor espiritual que se llama Tselem, sombra. Y esa sombra se forma en base a la santificación y purificación de los padres, que viene a permitir que el alma se viste en un cuerpo. Cuando el hombre se conecta con el Creador y se purifica, se santifica en ese momento, él le trae a su hijo una sombra pura que le va a permitir servir al Creador. Le va a permitir tener menos dificultad en conectarse con el Creador. Y de ahí que los padres, como dice la Gemara Masejet Shabbat, página 141, Ben Mesaqueaba, el hijo le da mérito al padre. ¿Por qué el hijo le da el mérito al padre? Siempre, y a la madre. Porque en el momento en el cual los padres lo traen al mundo, le pueden ayudar a través de que se purificaron antes. O también le pueden generar una dificultad mayor a través de que no se purificaron antes y no se santificaron. A través de todo lo que enseña la ley judía. O a través de pensamientos puros en ese momento. También aún así reciben mérito y premio. ¿Por qué? Porque le están permitiendo que se manifieste, que tenga una lucha en contra de su propia sombra, en contra de su propio ser, y si gana tiene un mayor mérito al que alguien que nació con una sombra pura. ¿Y cómo se manifiesta eso? Cuando la persona duerme. Está escrito en el Zohar Kadosh Parashat Pinhas, página Resh Membet.
142. Dice ahí el Zohar Kadosh, si no me equivoco. No, perdón, página 122. Perdón, 222. Resh Kaf Bet. Que en base a los sueños de la persona puede saber si la persona está pura y está conectada con la santidad o no. Si una persona se ve soñando que está en la basura, eso quiere decir que está conectado con las malas energías, con las fuerzas del mal. Cuanto más si se ve soñando parálisis del sueño, cosas negativas. Comenta Rabbi Moshe Cordovero Aramak en su libro Or Ne'erav, explica, no quiere decir que alguien se vea soñando en la basura en sí, sino haciendo cosas que son negativas, haciendo cosas que son de clipa, que uno de los nombres de las fuerzas negativas es basura. Por eso dice que una persona que está en la sombra del Creador, que está conectado con el Creador, a través de su conexión con el Creador, o a través de su servicio al Creador, ya sea que lo influenció sus padres, o ya sea que no lo influenciaron sus padres, uno nota su purificación cuando está durmiendo. Dile a Hashem, tú eres mi protección. Umetzudati Elokai eftahbo, y tú eres mi refugio, en ti me guardo. Existen 10 cosas que pueden proteger a la persona. Todas se encuentran en el nombre de Hashem, en el nombre del Creador. Por eso dice mi Dios, ¿quién es el Dios del rey David? Yud Kevake. Si tú abres el nombre de Dios, si tú lo deletreas, tú dices Yud, Vav Dalet, Hey Yud, Vav Dalet, Hey Yud. Te da 10 letras. Esas 10 letras corresponden con 10 cosas que la persona puede hacer. Y eso le genera protección y conexión con el Creador. Que son las siguientes. 1. Estudiar los secretos de la Torah. 2. Decir oraciones con intenciones. Nombres de Dios. Los nombres de Dios. Meditar nombres de Así y Judim. 3. Cuidar Shabbat. 4. Hacer actos de bondad. 5. Hacer caridad. Estudiar Torah. No lo sé en el sentido de los secretos. Estudiar Talmud. O estudiar Zohar también. Que eso forma parte del primer punto que mencionan. Después, conectándose con los justos. Una persona tiene que hacer todo lo posible para siempre tener conexión con un justo. ¿A través de qué? Vive con él. ¿A través de qué? Se acerca a él, habla con él. Porque Hashem protege a las personas que rodean al justo para no causarle daño a ese justo, para que no sufra con ellos. Porque cuando el Creador va a enviarle sufrimiento a una persona, Él calcula si todas las personas a su alrededor se lo merecen. Y si se lo merecen, lo envía. Si no, no. Entonces, si tú te apegas a un justo, el justo no merece sufrir porque no tiene pecados. Entonces, ¿qué hace Hashem? Te cancela los sufrimientos que te tienen que venir. Entonces, otro es tener unidad entre las personas o ser agradecido. Es bien difícil para la mala inclinación acusar a una persona si constantemente le está agradeciendo al Creador cada cosa que da, cada cosa que el Creador le da. Y también separación de los pecados que tienen que ver con relaciones prohibidas. Y obviamente los rezos, leer salmos específicamente del rey David. Y en él voy a confiar. Porque él te va a salvar de la red tramposa y de la peste impiadosa. ¿Por qué se llama Deber? ¿Por qué se llama la peste, plaga, Deber? Son las mismas letras que la palabra Dibur, palabra. Está escrito en la Gemara Masesotá, página 42. Existen 4 pecados que hacen que la persona no pueda percibir la presencia divina. Que todos son pecados que tienen que ver con el habla. La mentira, la mofa, la adulación y la shonara, hablar mal de los demás. Si una persona se quiere empezar a conectar con el Creador, una de las primeras cosas que tiene que hacer es cuidar lo que sale de la boca. Dice el rey David, Sam le pi maxom, le puse a mi boca un lodazar, ¿cómo se llama? No es un lodazar,
es lo que se ponen a los perros para que no ladren. El rey David mismo se dice: le puse a mi boca un maxón. No sé cómo se llama esa palabra. Lo que se le pone a los perros para que no ladren. ¿Cuánto más nosotros? Que el rey David era un sadik, que el rey David vivía en una generación en la cual tú podías hablar con personas sin escuchar, por ejemplo, palabras obscenas, que también es un pecado bien grande, como está escrito en la Gemara Masechet Shabbat, página 33. Que por causa de eso el Creador abandona a los huérfanos y a las viudas, cosa que de cualquier otra forma el Creador nunca hace. El Creador dice de amar a los huérfanos, amar a las viudas, obviamente, tratar de ayudarlos y tener misericordia de ellos y de no afligirlos bajo ninguna circunstancia, porque en el momento que hagas eso, Hashem se molesta de gran manera. Entonces, cuando la persona tiene el mérito de alabanzas al Creador y de que esa herramienta que tú utilizas para alabar al Creador esté pura, entonces el Creador te salva. Y las salvaciones del Creador son grandes, son dulces. Hay veces que yo, en mi vida personal, le agradezco al Creador por el sufrimiento que me está dando. Hay veces que son sufrimientos bien fuertes. Y le digo: gracias, Creador, que me estás haciendo sufrir, que te puedo rezar, que te puedo dar gracias después que me salves, que te puedo esperar mi salvación, que me es mi salvación. Como está escrito en la Gemara Masechet Shabbat, página 31, que una de las preguntas que le hacen a la persona es si esperaste la salvación, tu salvación personal y la salvación general a través de Mashiach, del rey David. Be'ebrato yasef lach. ¿Qué quiere decir eso? En tus alas, en las alas del Creador, te va a proteger. Betaja que nafaj terse. Debajo de sus alas te vas a resguardar. No existe alas del Creador, sino haciendo una alusión a los mundos supremos, que el Creador se viste. No sé si se me está escuchando. El Creador tiene muchos nombres. El Creador no tiene ningún cuerpo, ninguna forma física. Tampoco tiene alas físicas. Eso está haciendo alusión aquí a secretos bien grandes, que es que el Creador se viste bajo un ícono que se llama Imaila, la Madre Suprema, con el cual el Creador se asemeja a los atributos de la águila, que el águila tiene el atributo de cuidar mucho a su hijo, no solo el águila, sino todas las aves. Por eso existe un precepto en la Torá, que es una segulá, es un remedio, un truco, para que la persona tenga el mérito de tener hijos, que es: si tú tienes un cúmulo de una gallina, por ejemplo, o cualquier ave que tiene huevos, y tú quieres agarrar esos huevos, tienes que espantar a la madre, decirle vete, sacarla del lugar y agarrar los huevos para ti. Eso te da el mérito de tener hijos. ¿Por qué? Porque eso es cuando hay muchos secretos. Debería ser un shur solo de ese tema. Pero de ahí eso es una prueba que la Torah es verdad. ¿Por qué vemos de ahí que la Torah es verdad? ¿Quién se va a poner a pensar en hacer algo así? En decirte que si tú quieres servir al Creador en esta religión, tú tienes que agarrar los huevos de la madre, pero no puedes agarrarlos solamente así por así. Tienes que sacar a la madre, tirarla por allá y después agarrar los huevos. ¿Quién va a pensar algo así en su imaginación? El amai, eso, sino que, ¿qué quiere decir eso? Eso esconde secreto. De la Sefirot, de los mundos supremos, que los huevos representan los mundos supremos de Sa. ¿Qué quiere decir ese Geurat diferente de Sa o Diosot? Que eso representa lo que sale de la madre. Entonces,
siempre la madre tiene una misericordia superior a sus hijos. Y la razón de eso es que la madre representa el mundo espiritual que corresponde con el corazón. Y el mundo espiritual que corresponde con el creador cuando se viste de la madre, entre comillas, que tiene el atributo de la protección. Entonces yo he hecho ese precepto. ¿Qué pasa en el momento que tú haces ese precepto? La madre se siente increíblemente corrompida, quiere volver y hace todo lo posible para volver a agarrar a sus huevos, a sus hijos, todo lo posible para protegerlos. Y uno ve que la madre sufre y que vuela más alto y que trata de hacer todo lo posible y tú la tratas de echar varias veces y sigue tratando. Tú quieres que a través de tus actos el Creador te proteja así. Y eso no se puede sino a través de la observancia del Shabbat y a través de la conexión con Binah. Por eso el Creador protege al pueblo de Israel, bendice al pueblo de Israel, porque hacen el Shabbat, que los conecta con ese atributo del Creador, que las otras naciones no tienen. Y por eso yo creo que esa es la razón de que todas las naciones, o muchas de las naciones, su escudo tiene una águila. Porque ellos están diciendo subconscientemente que para que nosotros tengamos éxito, para que nosotros tengamos protección, tenemos que buscar la conexión con el Creador, que se vista de esos atributos protectivos hacia nosotros. ¿Y cómo se logra eso? A través, o sea, las naciones pueden lograr eso a través de que tengan judíos en esa nación que cumplan con el Shabbat, o a través de que se conviertan y empiecen a cumplir con el Shabbat, porque de lo contrario está prohibido para unos judíos cumplir con el Shabbat. Lo tira mi paja la y la mejet si no vas a temer del miedo de la noche y de la flecha que volará durante el día. Entonces eso está haciendo alusión a los pensamientos negativos que vienen durante la noche, porque la misma numerología que la palabra Natán Laila es Yetzer Hara o Yetzer Ra. Quiere decir que la palabra Él dio la noche y la palabra mala inclinación tienen el mismo peso en numerología en hebreo. Mi deber feliz halov mi que te yashuk sauraim. De la plaga que empieza a ir en las tinieblas y del destructor que roba en el mediodía. Nosotros tenemos que comprender que lastimosamente existen toda clase de energías negativas y que esas energías negativas empiezan a aumentar en los tiempos que existen plagas. Incluso el mismo ángel de la muerte, en un momento de plaga, está escrito en la Gemara Masejet Berajot, página 4. Dice ahí la Gemara que el ángel de la muerte viaja en 8 pasos. 8 pasos. Y en un momento de plaga viaja en uno solo. Y una Gemara anterior te enseña que los seres negativos pueden dañar a los seres humanos si entran a sus lugares como lugares de escombros, como un edificio dañado, etcétera. Esos son lugares donde hay energías negativas. Pero ¿dónde se encuentran esas energías negativas con mayor fuerza? En los momentos de la tarde y en los tiempos donde hay plagas. Y lo que te puede proteger y salvar de todas esas energías negativas es la conexión también con la Torah, es la conexión con el Shabbat.
Podríamos seguir todavía, faltan bastantes versos. Y polimis de Haile Furubamine Haile Halo Yigash. Van a caer miles de personas. En realidad esto está hablando de la energía negativas. Y a ti no te van a tocar. Sham Bene Hatavid de Shilomadre Shaim Tire. Ahí tú con tus ojos van a ver. Y el premio de los malvados vas a observar. Como hemos mencionado, el hecho de que existan energías negativas es para castigar a los malvados. Cuando el Creador envía sufrimiento a una persona, el Creador lo que hace es que quita su supervisión de esa persona, quita la protección de esa persona, como está escrito en el Salmo 30. Istarta faneja aitinibhai, ocultas tu rostro y me he hecho perturbado, me he llenado de miedo. ¿Por qué? Porque automáticamente se le da permiso, la ocultación del rostro del Creador es equivalente a darle permiso a las energías negativas que te toquen. Pero si tú tienes la conexión con todo lo que hemos mencionado antes, con el atributo del Creador, cuando se viste de Imaila, de la Madre Espiritual Divina, nada te puede tocar, nada te puede dañar. Y obviamente que el Creador es uno, que el Creador no tiene ninguna división, que todo pensamiento e imaginación del Creador como con un cuerpo físico, o como que hay una separación de Él, porque todas esas cosas hacen alusión a atributos. Que si yo dentro de mí puedo tener el atributo puedo tener un atributo o varios atributos, y así cada persona puede tener muchos atributos dentro de él, pero sigue siendo una sola persona. De la misma forma en lo espiritual, en los mundos supremos. Baruch Hashem Leolam. Amén. Amén.